Ha llegado la hora de adentrarnos en una de las naves más extrañas de la ciencia ficción. Bienvenido o bienvenida a mi canal, soy Carlos Lorite y en el día de hoy vamos a ver el análisis técnico de Event Horizon. Comenzamos. Creo que es hora de adentrarnos en esta extraña, misteriosa y terrorífica nave del Event Horizon o Horizonte Final en su traducción al español, y que fue una de las grandes apuestas de la Paramount, aunque, por supuesto, como todos sabemos, se estrelló en taquilla. Por supuesto, no es de extrañar que fuera una gran apuesta porque venía de la mano de Paul Anderson, que creó una locura inmensa en los años 90. Hago un pequeño paréntesis, hay que decir que en los años 90 se arriesgaba muchísimo más, tanto en la técnica como en las ideas, como en la forma de las películas de Hollywood, una época en la que no era normal hacer este tipo de propuestas arriesgadas, pero por supuesto nosotros los espectadores lo agradecimos muchísimo, aunque luego se volvió al estándar de no arriesgar nada de nada. Esto, si queréis, lo podemos ver en un próximo vídeo, pero dejádmelo aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, cerramos paréntesis. Y ahora sí, es hora de meternos en esta terrorífica nave. Vamos a ver la sinopsis, vamos a ver algunos aspectos técnicos y vamos a ver muchas curiosidades. Hoy vamos a hacer el análisis a base de puntos de curiosidad, así que venga, vamos a ello. En el año 2047, la nave de rescate Lewis y Clark es enviada a investigar la misteriosa reaparición en la órbita de Neptuno de una nave experimental, la Event Horizon o Horizonte Final, desaparecida años antes con toda su tripulación. En el año 2040, la nave Horizonte Final o Event Horizon fue lanzada al espacio para explorar los confines del universo, pero desapareció sin dejar rastro. Mientras la misión de rescate intenta averiguar cuál ha sido el destino de los desaparecidos, a bordo de la nave tienen lugar extraños sucesos. Venga, nos metemos allá con los aspectos técnicos y lo primero que hay que decir es que esta película envejece muy bien. Hay cosas que se notan un poquito, que es de los años 90 y que en aquella época no había directamente lo que eran efectos especiales digitales, y estaba muy conseguido algunas cosas para este hito, ¿no? Por ejemplo, la gravedad cero, las explosiones sí que se notan un poco, pero por ejemplo las maquetas de las naves, la atmósfera que rodean a esas maquetas de las naves están muy bien hecha, y creo que bueno, pues eso ya nos mete muchísimo en lo que es la historia. Por supuesto, los escenarios ayudan muchísimo a lo que es la película, tanto los interiores como los exteriores de la nave, porque recordemos que también hay escenas en el exterior, pero están muy bien planteadas, incluso meten conceptos en los que hoy día también estamos bebiendo y creemos que se han inventado hoy día, pero en esta película ya aparecen conceptos, por ejemplo, de gravedad cero, de botas magnéticas, de sellado con siliconas o sellado de partes externas o de grietas de la nave, etcétera, etcétera. Vamos a verlo ahora más detenidamente, porque en estos aspectos técnicos también quiero destacar el papel que hacen todos los actores. Son muy buenos y ya está, no hay más. Esto potencia muchísimo lo que es un entorno de ciencia ficción, y obviamente si contamos con este elenco tan brutal, pues potencia muchísimo lo que sería la película, ya sea de miedo, ya sea de ciencia ficción dura, ya sea de ciencia ficción blanda, lo que sea. Pero bueno, en este caso nos encontramos con ciencia ficción dura y nos encontramos con un entorno muy particular. Hacemos un alto en esta terrorífica atmósfera de Event Horizon para comentaros, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y comentadme aquí qué os parece Event Horizon. ¿Os gustó Event Horizon? ¿No os gustó Event Horizon? ¿Eres fan de Horizonte Final? ¿No eres fan de Horizonte Final? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios, y ahora sí, continuamos. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial hasta el fin de los días. Comentados los aspectos técnicos de la sinopsis, vamos a meternos con los conceptos de interés, que los he dividido en 4 bloques: datos de interés, diseño de producción, background y narrativa. En este caso vamos a ver una lista y vamos a comentar brevemente sobre estos pequeños conceptos, que lo vamos a hacer a modo de curiosidades o a modo de datos técnicos o datos de interés. Así que venga, vamos a ello. Event Horizon se convirtió en una película de culto, aunque fue un gran fracaso en taquilla. Event Horizon fue la apuesta principal
del año 97 para la Paramount con una Titanic en segundo plano. En este entorno de la Event Horizon existe una teoría interesante con Hellraiser y los cenobitas por temas de muertes y cenobitas y rituales, etcétera, etcétera. Una dimensión de maldad y caos que la devolvió a nuestra dimensión. Como curiosidad y dato de interés musical, en los créditos del final se pone la canción de Funky Shit de Prodigy y que, por supuesto, aunque no tiene nada que ver con la ciencia ficción, sí que nos mete en un entorno espacial o en un entorno cyberpunk. Segundo bloque, diseño de producción. Los escenarios de Horizonte Final son muy buenos y aportan en cada una de las unidades a lo que es la historia, con la atmósfera, el entorno, las formas, las figuras, la forma de hacerlo, la forma de trabajar los escenarios, etcétera, etcétera. En particular, la escenografía del puente de mando del Horizonte Final o de la Event Horizon envejece muy bien tanto el control de mando como las pantallas. Otra cosa que envejece muy bien y hay que destacar son los efectos especiales y los diseños, así como los planos de la nave, los planos exteriores de la nave. En el caso de los efectos especiales sí que se nota un poquito más, pero en el caso de los planos de las naves, desde luego envejece estupendamente y no se nota apenas que son maquetas o no se nota apenas que están rodadas con croma, etcétera, etcétera. Un detalle dentro de los escenarios son los ventiladores que le dan un ambiente muy retrofuturista a los sets de rodaje, con, por supuesto, atmósferas de humo o atmósferas cargadas que le dan aún más fuerza o algún más poder a este tipo de escenarios, sobre todo al escenario de la nave de rescate. Una cosa a destacar del diseño del puente de mando o del ambiente del puente de mando es que es muy Lovecraftiano y muy Bersinski con toques de steampunk. Las decoraciones del core del motor parece que son cerezas de civilizaciones antiguas que bien podían ser traídas desde la dimensión del caos y el horror. Saltamos al set del laboratorio para decir que este presenta un estilo totalmente steampunk que podemos ver en las columnas y en los pasajes, así como en las cápsulas de hibernación. Y el último punto del diseño de producción es que en el interior del core, en los alrededores del core, cuando se meten en los pasillos, todo es de placas verdes y pasillos muy estrechos, muy al estilo Cube y muy al estilo cyberpunk o digamos que electrónico. Saltamos al tercer bloque de curiosidades o al tercer bloque de datos y saltamos a lo que es el background. En este caso propone una gran estación en construcción, que es algo muy interesante dentro de este background, porque es donde, digamos, donde contactan tanto la nave de rescate como por otra parte también se hace vida. Otro dato de interés, por supuesto, es la nave de rescate que propone su nombre como Clark y Lewis, un nombre muy característico. En el caso del Event Horizon se propone como una nave mito, como una nave maldición, como si fuera un barco maldito que realmente luego descubren que es. Otra cosa interesante del background es que ya proponen con soltura un proyecto Faster Than Light o una velocidad de crucero del espacio más allá de la luz. Esto es muy interesante porque ya se teorizaba en aquella época y ahora mismo en las películas de ciencia ficción ya está muy en la base de cada uno de los backgrounds, de cada uno de los entornos. Por último, y hablando también de motores, el Gravity Drive propone un motor o un tipo de motor magnético muy interesante que aplica una singularidad y crea como una especie de agujero negro entre dos puntos para llegar más rápido a los sitios. Es decir, es como un motor de curvatura, pero en este caso llamado Gravity Drive. Y entramos en el último bloque que propone la narrativa de lo que sería el film o la narrativa de lo que sería la ciencia ficción mezclada con el terror. En este caso ya introducen planos de narrativa espacial al revés, es decir que nosotros empezamos con la cámara al revés o con las cabezas hacia abajo y poco a poco vamos dando la vuelta hasta recuperar la horizontalidad, lo cual me parece una narrativa muy interesante en torno al concepto espacial. Otro término narrativo es la hibernación, que está muy conseguida y en este caso sería hasta Neptuno, es decir, haríamos un viaje muy largo pero en ese trayecto nos hibernaríamos y bueno, pues ya se crean algunos entornos de interés. Ni que decir tiene que la narrativa de la película es muy de miedo, muy particular, muy oscura, probablemente con una forma
muy particular y compleja de rodaje. Otra de las cosas que plantea en el entorno de narrativa espacial es un puente de embarque entre dos naves, es decir, un espacio neutral que una dos escotillas de las naves y que pueda realmente compensar la descompresión que haya entre las dos naves. Esto me parece una cosa bastante interesante para la época. Y entrando ya en los motores de la Event Horizon, hay una cosa muy interesante que propone la singularidad, o que hay una singularidad, mejor dicho, que nos hace que saltemos de la nave Clark y Lewis al Event Horizon, creando un agujero negro y provocando que uno de los tripulantes curiosos atraviese esa puerta o ese getaway hacia la dimensión, trayendo por supuesto a la Event Horizon esta dimensión de oscuridad o disparando los eventos que nos proponen en la película. En este sentido, la narrativa es muy de terror cósmico porque siempre están ocultando a monstruos con adjetivos o a lugares con adjetivos. Es decir, están ocultando lo que sería esta dimensión de caos con una serie de adjetivos o con una serie de entornos o con una serie de acciones que realmente no se ven. Esto hace que tu mente vaya a 1000 por hora imaginando cualquier cosa que te puedas encontrar tanto en los vídeos que encuentran en la película como en la dimensión del caos y la destrucción. Uno de los puntos interesantes, saliéndonos de la narrativa del terror y del caos, es que las recargas de oxígeno son muy interesantes porque proponen como una especie de barras de oxígeno que tienen que transportar de una nave a otra. Esto por supuesto le da un tiempo extra a los personajes en la Event Horizon o en el horizonte final hasta que puedan llegar a su nave de rescate. Por supuesto conseguido con estas barras de oxígeno que es imprescindible para la supervivencia del ser humano. Y como punto final a la narrativa y ya despertando lo que es la dimensión del terror y la dimensión del caos, es que la nave se presenta finalmente como un laberinto relacionado con la mente, que realmente va creando visiones y va matando uno a uno a todos los tripulantes de la Lewis y Clark, hasta llegar por supuesto al culmen final de la película, mostrando todo ese horror o toda esa atmósfera terrorífica que nos brinda Event Horizon. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.